Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Hoy vamos a estar todavía estudiando los viajes misioneros del apóstol Pablo. Mi intención es poder explicar los 4 misioneros que Pablo hizo y poder explicar el contexto bíblico, pues, de todos estos viajes que él hizo, sus retos, lo que aprendemos, lo que el Espíritu Santo nos desea revelar, pues, a través de todo esto. Así que vamos a estar estudiando hoy el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Yo quiero invitarlos para que por favor vayan conmigo a Hechos capítulo número 15. Los que estuvieron estudiando conmigo la primera clase, la clase del primer viaje misionero, recordarán que habíamos aprendido algo muy importante. ¿Dónde encuentro yo el primer viaje misionero del apóstol Pablo? En 2 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo número 13, Hechos capítulo número 14, narran el primer viaje del apóstol Pablo con detalle, ¿ok? Sin embargo, hoy vamos a estar estudiando el segundo capítulo, perdón, el segundo viaje. Entonces, ¿desde a dónde hasta dónde se extiende el segundo viaje misionero del apóstol Pablo en la Biblia? Para que lo puedas apuntar. Desde Hechos capítulo 15, versículo 40, desde Hechos capítulo 15, versículo 40, hasta Hechos capítulo 17, versículo 22, vas a encontrar con detalles el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vuelvo a repetir, desde Hechos capítulo 15 a versículo 40 hasta Hechos capítulo 17, versículo 22, vas a encontrar el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Es importante, queridos hermanos, que entendamos qué ocurrió antes de este viaje misionero. Esto es muy importante. Cuando estudiamos los viajes misioneros, es importante que nosotros entendamos el contexto del viaje, el precontexto, el contexto y el postcontexto. Es decir, lo que pasó poco antes, lo que pasó en el grueso del viaje misionero y lo que pasó poco después. ¿Ok? Pues bueno, este viaje misionero se vio precedido primeramente por el sínodo antijudaizante de Hechos capítulo 17, de Hechos capítulo 15, perdón, donde los apóstoles, los 12, Pablo, Bernabé y los ancianos hicieron un sínodo para analizar qué había que hacer con los gentiles que se convertían al Mesías. Es importante que nosotros a Hechos capítulo 15 aprendamos a no llamarlo el Concilio de Jerusalén, porque este título que recibe generalmente en las Biblias no le hace justicia al tema de Hechos, a este evento tan importante. ¿Por qué razón? Primero, porque no es un concilio. La palabra concilio es una palabra que se refiere etimológicamente a las reuniones que hacían las autoridades romanas. En este caso, no se están reuniendo romanos ni gentiles, se están reuniendo judíos. Es por eso que utilizamos la palabra sínodo, que viene de la palabra Sanedrín, que significa reunión de judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que son los primeros judíos mesiánicos, Pablo, Bernabé, los apóstoles, los ancianos de Jerusalén, quienes se reúnen para poder determinar si los gentiles deben guardar la ley o no. Es muy importante que nosotros entendamos que este capítulo número 15, los judaizantes lo quieren echar a perder haciendo una de las características típicas de los judaizantes, que es extrapolar. ¿Qué es extrapolar? Tomar datos de un contexto y llevarlo a otro contexto para poder sacar conclusiones. Los judaizantes extrapolan ¿qué cosa? En el siglo I existía lo que se llama la halajá, que eran reglas o leyes orales. La halajá tenía que ver con de qué manera a través de leyes orales se podía ayudar al pueblo a no quebrantar la ley escrita. Voy a darles un ejemplo de la halajá. Si ustedes leen en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, van a encontrar que el Moisés permitió que no se le pudiera pegar, que se le pudiera pegar hasta 40 veces a un hombre por algún crimen que hiciera, pero no más de 40. Entonces, precisamente la halajá
la ley oral establecía que no más de que los azotes que se le podían dar a un hombre eran 40 menos 1, es decir, 39, para poder, para de alguna manera garantizarse que no se quebrantara el mandato de la ley escrita. Eso es una alajá, eso eran leyes orales. Y entonces, ¿qué es lo que los judaizantes quieren hacer? Bueno, lo que hacen es extrapolar el tema de la alajá aquí en Hechos capítulo 15, porque los judaizantes nos quieren hacer creer que el tema de discusión de Hechos capítulo 15 es si los gentiles deben o no guardar la ley oral. Nada, absolutamente nada del capítulo entero sugiere que se está hablando de una ley oral. Todo lo contrario, más bien el versículo 5 confirma que se está hablando de la ley escrita, porque el versículo 5 dice: pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandar que guarden la ley ¿de quién? De los ancianos, ¿no, verdad? De Moisés. Además, es completamente absurdo querer pretender que aquí el tema de discusión es si hay que guardar la alajá o no. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 15, queda clarísimo que Jesús desechó las tradiciones orales. Jesús mismo dijo: ustedes enseñan doctrinas de hombres como doctrinas de Dios. Acuérdense que a los discípulos de Jesús los acusaron de no guardar el mandamiento oral de lavarse las manos antes de comer. Y Jesús, en todo ese capítulo exhaustivamente, Cristo rechazó el imponer aún a los mismos judíos la ley oral. Por lo tanto, no hacía falta un concilio completo para poder hablar si los gentiles debían guardar la ley oral o no. Ese tema no necesitaba un concilio porque Cristo ya lo había dejado muy claro. El tema de Hechos capítulo 15 era el tema antijudaizante, era el peligro que estaban recibiendo todos aquellos gentiles que se habían convertido, porque los judaizantes lo que querían obligarlos eran a que guardaran la ley. Entiéndase por guardar la ley, no los aspectos morales, porque por supuesto que nosotros los gentiles que creemos en el Mesías guardamos los temas morales porque están exhaustivamente explicados por todos los apóstoles. Pero aquí el tema que se estaba discutiendo en Hechos capítulo 15 era si los gentiles debían circuncidarse, si los gentiles debían guardar Shabbat, si los gentiles debían guardar las leyes dietéticas, las festividades. Todo ese tema fue el que se discutió en Hechos capítulo 15. ¿Y cuál fue la resolución de los apóstoles? Es importante que entendamos que los apóstoles dieron una resolución por escrito. Escuchen, por escrito, no verbal, por escrito, porque a partir del versículo 24 se nos aclara que los apóstoles y los ancianos escribieron la respuesta, su decisión final en una carta para que fuera enviada a los hermanos de Antioquía. Dice la Biblia en el versículo 22, voy a leer desde el 23, perdón. Y escribir, ojo ahí, subraya la palabra escribir, por mano de ellos, los hermanos apóstoles y ancianos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Ojo, a ellos se les escribió una carta. Y la carta, ¿qué dice? Versículo 24. Esto dice la carta: por cuanto oímos que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a estar unánimes, elegir a unos varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y Silas, y ellos os informarán de palabra las mismas cosas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna, excepto estas cosas necesarias. 2 puntos. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de cosas ahogadas. Aquí cosas ahogadas se mencionan porque todo animal ahogado que no sea degollado es comer carne con sangre, por eso es que se menciona eso. Y de fornicación, es decir, todas las leyes sexuales que hay en el libro de la ley también aplican para nosotros los gentiles. Por eso se nos llama a huir de la fornicación. Es decir, todo ese código moral, sexual que hay en la ley de Moisés, de que no nos casemos
con la mujer de nuestro padre, ni que nos casemos con nuestra prima hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas leyes sexuales aplican también para nosotros. Dice la Biblia que nos abstengamos de esas cosas y termina la carta diciendo, bien haréis en absteneros de tales cosas, tened salud. Entonces, el sínodo judaizante terminó con esta decisión. Los gentiles no deben ser inquietados pidiéndosele que guarden asuntos litúrgicos, festivos o dietéticos y solo tienen que preocuparse por estas 4 cosas. Ahora, recuérdense que la carta fue enviada a la iglesia de Antioquía por Pablo y Bernabé en compañía de 2 testigos, Judas y Silas. Y es muy importante esto porque esto nos permite entender el contexto que va a iniciar el segundo viaje misionero de Pablo. Porque vean lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 15, versículo 36. ¿Qué pasa antes de este viaje misionero? Bueno, pasó el sínodo antijudaizante y no solo eso, sino que también ocurrió la separación entre Pablo y Bernabé. Porque dice la Biblia en el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de ciudad en ciudad, en todas aquellas en las que proclamamos la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo también a Juan Marcos, el que se llamaba Marcos. Habíamos visto cuando estudiamos el primer viaje misionero que Bernabé, después de que zarparon de Chipre y se dirigían para Antioquía de Pisidia, Bernabé se devolvió, Juan Marcos. Entonces, realmente empezando el viaje misionero, Juan Marcos los abandonó, versículo 38. Pablo, en cambio, no tenía por conveniente llevar consigo a aquel que, apartándose de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un desacuerdo tal que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre. ¿Qué pasó con Bernabé? Bernabé siguió exactamente la misma ruta que ellos habían tomado en el primer viaje misionero, porque ellos de Antioquía, de Siria, habían bajado a un puerto, y de ese puerto viajaron a Chipre. Y después de ahí, después de viajar de Chipre, se embarcaron en Panfilia, que fue donde Juan Marcos los abandonó. Sin embargo, la Biblia dice que Pablo va a comenzar su viaje misionero de atrás para adelante, es decir, él va a comenzar su viaje misionero en las últimas ciudades que él estuvo, vamos a ver, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra y Derbe. Por eso es que la Biblia dice en el versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Póngame mucha atención para que podamos entender algo. Aquí es muy importante porque en los Hechos de los Apóstoles no se vuelve a mencionar más a Bernabé. No se volverá a mencionar más de Bernabé por ningún lado. Pero obviamente conoceremos el gran legado de Pablo. Pablo hará 3 viajes misioneros más, escribirá cartas, levantará iglesias. ¿Qué fue lo que hizo que no sepamos nada de Bernabé? ¿Y qué es lo que determina que Pablo haya dejado ese gran legado? Bueno, quizás la clave está en el versículo 40, y es que la Biblia dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Habíamos estudiado, queridos hermanos, que la iglesia de Antioquía de Siria era la iglesia base de operaciones del apóstol Pablo. Una vez más, Pablo es encomendado a este segundo viaje misionero por su iglesia base de operaciones. Y esto es muy importante para que podamos entender esto. Nosotros, para poder emprender un ministerio, nosotros, si queremos hallar un ministerio fecundo, necesitamos tener una iglesia local, debemos pertenecer a una iglesia, necesitamos tener una iglesia centro de operaciones. Parece que Bernabé se fue como llanero solitario a esta misión. La Biblia no dice que fuera encomendado por los hermanos, pero Pablo, dice la Biblia, que fue encomendado por los hermanos a la gracia de Dios a este segundo gran viaje misionero. Y por eso es
que a él le fue tan bien en esta segunda misión. Otra cosa que tenemos que entender, así como el primer viaje misionero de Pablo empezó en Antioquía de Siria y terminó en Antioquía de Siria, este segundo viaje misionero será igual. Pablo será encomendado por los hermanos de Antioquía de Siria al segundo viaje misionero, y el viaje misionero terminará ahí otra vez, porque en el capítulo 17, versículo 23, se nos aclara que Pablo vuelve otra vez a la iglesia de Antioquía de Siria a rendir cuentas. Muy bien. Ahora, voy a compartir con ustedes un mapa para que sea más visual la clase del día de hoy, ¿ok? Entonces, ya conocemos el contexto general. ¿Cuál es el contexto general? Antes de que ocurriera este viaje misionero, había ocurrido el sínodo antijudaizante, donde se establece que los gentiles no tienen por qué guardar ni el Shabbat, ni la circuncisión, ni las leyes morales, perdón, las leyes litúrgicas, ni las leyes dietéticas, ¿ok? Y a partir de ahí, después ocurrió la separación entre Pablo y Bernabé. Volvemos a recordar, Bernabé agarrará a Juan Marcos, su primo, y se irá otra vez acá a Chipre, que ahí fue donde había comenzado el primer viaje misionero. Vean mi mouse. Pero Pablo va a comenzar el viaje misionero de atrás para adelante, porque estas ciudades que estoy aquí señalando, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, son las últimas ciudades que Pablo visitó en su primer viaje misionero. Por favor, tomen nota de lo que les voy a decir. Este viaje misionero comienza en el año 49 después de Cristo. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo comienza en el año 49 después de Cristo. Entonces, queridos hermanos, la Biblia dice así en el versículo 41: y pasaba por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias, ¿ok? Fortaleciendo a las iglesias. Aquí tenemos una persona, Mauro Morales Flores, que dice: no eran iglesias, eran sinagogas. Pues bueno, hermano, con todo respeto, qué pena, pero le vamos a creer primero al Espíritu Santo, porque el versículo 41 dice: y pasaba por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. No dice a las sinagogas, sino dice a las iglesias. Ahora, muy importante, después en el capítulo 16, Pablo llegará a Derbe, a Derbe y a Listra, donde ahí se encontrará Timoteo, porque la Biblia dice así en el capítulo 16: bajó también a Derbe, vean ustedes aquí con mi mouse, aquí está Derbe, y a Listra, donde lo habían apedreado, por cierto, y he aquí había cierto discípulo de nombre Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Es aquí, entre Listra y Derbe, donde Pablo encontrará a su más grande discípulo, que es su hijo espiritual Timoteo. No obstante, noten ustedes que aquí en este mapa encontramos Tarso, pero la Biblia en ningún lado dice que Pablo pasó por Tarso, pero podemos estar prácticamente seguros que Pablo sí viajó por Tarso. ¿Por qué razón? Porque para poder llegar, bueno, obviamente Tarso quedaba de camino, y es importante mencionar que este segundo viaje misionero de Pablo comienza con un gran peligro. ¿Cuál es ese gran peligro? El gran peligro es que Pablo está a punto de atravesar toda esta región que estoy aquí encerrando con el mouse. Por favor, vean, toda esta región que estoy aquí mostrando con el mouse se llama la Sierra del Tauro, y eran altas elevaciones de clima alpino que en sus puntas estaban llenas de nieve. Pablo, en su primer viaje misionero, había pasado por la Sierra del Tauro de Panfilia, es decir, más o menos por esta región que ahorita estoy marcando con el mouse, por esta región que estoy encerrando con círculo. Cuando Juan Marcos vio que Pablo y Bernabé iban a atravesar la Sierra del Tauro de Panfilia, se asustó, porque Juan Marcos era de Jerusalén. Entonces es posible que por esa razón se devolviera del viaje misionero. Ahora, Pablo
va de Antioquía a Tarso y de Tarso a Derbe y va a atravesar esta Sierra del Tauro de Cilicia, que es mucho más inhóspita y con un clima mucho más caótico que el de la Sierra de Panfilia. Y tenemos que entender que acá el camino era tan peligroso de Tarso a Derbe que entre Tarso y Derbe el camino tenía un topónimo, es decir, ese camino tenía un nombre que se le había dado y se le conocía como la garganta del diablo. Así se le llamaba a ese camino entre Tarso y Derbe, la Sierra del Diablo. Era pues obviamente un camino, ¿verdad?, que mostraba toda la bravura del clima alpino y que estaba solo aliviado por un camino, un pedregal, un camino de piedras que en el pasado había construido los soldados del Imperio Romano. Entonces, Pablo pasó por acá. Para Pablo, obviamente era muy importante pasar de Antioquía a Tarso, porque sabemos que Pablo nació ahí en Tarso, ahí estuvo Pablo en su infancia, Pablo dice que él es de Tarso, y por supuesto que para Pablo pasar por Tarso era un punto importante porque era un punto para abastecerse, para recoger algunos suministros y de paso para saludar a algunas caras conocidas, ¿verdad? Algunas caras que él ya conocía y que tenía mucho tiempo de no ver. Ahora, la Biblia nos describe en el capítulo 16, como vimos que Pablo estuvo aquí en Derbe y Listra y Pablo se llevó precisamente a Timoteo. ¿Por qué se lo llevó? Bueno, porque la Biblia dice que Timoteo tenía ya buena fama entre los hermanos de esa región. ¿Y saben ustedes qué aprendemos aquí de Timoteo? Aprendemos mucho. Si nosotros estudiamos el perfil de Timoteo, la Biblia dice que Timoteo conocía las Sagradas Escrituras de niño. Él había sido criado por su madre y por su abuela, que eran judías mesiánicas, y desde pequeño habían aprendido la Tanakh. Entonces, aquí podemos ver que Timoteo era una persona que desde corta edad echó raíces en su iglesia local, creció ministerialmente en su iglesia local y después de eso, cuando Pablo lo encontró, Timoteo estaba totalmente preparado para poder acompañar a Pablo en su segundo viaje misionero. Esto tenemos que aprender. Necesitamos aprender a crecer en nuestra iglesia local, queridos hermanos. Yo los motivo para que ustedes aprendan a valorar el discipulado que da vuestras iglesias, apoyen a sus pastores, asistan a los discipulados de sus iglesias, aprendan a crecer en sus iglesias, echen raíces dentro de sus iglesias, crezcan ministerialmente dentro de sus iglesias, porque este es un requisito para que a uno le vaya bien en el ministerio. Por eso Timoteo se pudo ir con Pablo, porque él había pasado todo su entrenamiento en su iglesia local. Ahora, el versículo número 3 nos dice que Pablo circuncidó a Timoteo. Dice la Biblia, quiso Pablo que éste saliera con él y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. No me voy a entretener en este tema porque si quieren saber por qué Pablo circuncidó a Timoteo, ahí lo explico de fondo en el video del canal de Teología Paulina que se llama ¿Deben los gentiles circuncidarse? Pero la respuesta es muy sencilla. Pablo estuvo de acuerdo con circuncidar a Timoteo porque Timoteo era de madre judía y la circuncisión es un pacto eterno entre Dios e Israel, no entre los gentiles. Por eso fue que en el caso de Tito, Pablo estuvo totalmente en contra porque Tito era griego, ¿ok? Pero no me voy a meter en ese tema porque ya hice un video sobre eso y quiero avanzar con este tema de segundo viaje misionero de Pablo. Luego, después de que Pablo se lo llevó, aquí aprendemos algo muy importante. Por favor, lean el versículo 4 conmigo, el capítulo 16, versículo número 4. Dice así, y cuando pasaba por las ciudades, les entregaban los acuerdos determinados. La pregunta aquí es, cuando la Biblia dice, cuando pasaban por las ciudades, ¿a cuáles ciudades se están refiriendo? Se está refiriendo a todas aquellas lugares donde se había evangelizado,
y donde se había levantado iglesias, es decir, Derbe, Iconio, Listra y Antioquía de Pisidia. Cuando el apóstol Pablo salió con Timoteo y con Silas a este segundo viaje misionero, dice la Biblia que pasaban por las ciudades y les entregaban los acuerdos determinados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los observaran. ¿Saben ustedes de qué está hablando? Paulo empezó a recorrer todas las iglesias que él había levantado, ahora en compañía de Silas y de Timoteo, y les enseñaba el acuerdo del sínodo antijudaizante y los vacunaban a todas estas iglesias que habían levantado, las estaban vacunando contra el virus judaizante. Yo no sé si en este lugar me está escuchando pastores, pero pastores que me están escuchando hoy, ustedes tienen el deber de preparar en sus iglesias y de incorporar en sus iglesias, dentro de sus discipulados, el tema de crear defensas contra las sectas judaizantes. Esto fue lo que empezaron a hacer los apóstoles. Hechos 16:4. Viajaban por las ciudades que habían levantado y les entregaban el acuerdo de los apóstoles de Jerusalén de que no se inquietaran los gentiles con temas litúrgicos, con el Shabbat, con la circuncisión, con los temas dietéticos. No inquieten a los gentiles con estas cosas. Queridos pastores que me están escuchando, necesitamos empezar a preparar a nuestras iglesias en estas cosas para que las sectas judaizantes dejen de tener éxito entre las iglesias. Ustedes saben en qué momento vamos a acabar nosotros con las sectas judaizantes, en el momento en que vacunemos a las iglesias contra el gen judaizante. ¿Saben por qué razón? Por una simple razón, porque los judaizantes solo trabajan en terreno ajeno. Los judaizantes no evangelizan a las personas del mundo. Los judaizantes lo que hacen es ir a las iglesias cristianas para inquietar y turbar las almas. Eso es lo que hacen los judaizantes. Ellos trabajan sobre fundamento ajeno. En el momento en que cuando nosotros se incorporan a nuestras iglesias personas que hemos ganado para Cristo y las vacunamos a través del discipulado contra estas herejías judaizantes, ahí vamos a acabar con los judaizantes de una vez y de una buena vez para siempre. ¿Por qué? Porque van a dejar de tener éxito, porque el gran éxito que tienen ellos es la falta de preparación bíblica sobre estos temas que se dan en las iglesias. Toda iglesia en la que no se da este tema a profundidad de Hechos capítulo 15 es una iglesia en la cual sus miembros están sumamente vulnerables para caer en una secta judaizante. Por eso, pastores, empecemos a tomar mucha seriedad del sínodo antijudaizante de Hechos capítulo 15. Enseñémosles a nuestras iglesias sobre el peligro de caer en una secta judaizante como les pasó a los Gálatas, y vamos a empezar a quitar la fuerza de esta secta. Muy bien. En el versículo número 6, vuelvo con el mapa, en el versículo número 6, la Biblia nos dice, y viajaron a través de la región de Frigia y Galacia. Frigia y Galacia es toda esta región que estoy marcando acá con mi mouse, encerrando en un círculo, Frigia y Galacia. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo les impidió llevar la palabra a Asia. Queridos hermanos, muchas veces yo he escuchado que el Espíritu Santo, he escuchado a gente decir que es que el Espíritu Santo no le permitió a Pablo ir a China, a Mongolia, a la India. No, eso no es Asia, eso no es Asia en el contexto bíblico. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo no los dejó ir a Asia, se está refiriendo a que el Espíritu Santo no los dejó ir al norte de Turquía y el sur de lo que hoy conocemos como Rusia. ¿Me escucharon? A eso se refiere. No se está refiriendo al Asia que es oriental, de las personas que tienen rasgos asiáticos, como los mongoles, los chinos,
todas esas regiones de esos países orientales. No, se está refiriendo al norte de Turquía y al sur de Rusia. De hecho, vean lo que dice la Biblia en el versículo 7. Y yendo a Misia, intentaban ir a Bitinia. Vean ustedes acá, voy a marcarlo con un lápiz, por favor, para que ustedes me puedan entender. ¿Dónde queda Bitinia? Para que ustedes me puedan entender. Bitinia queda por esta región que estoy aquí marcando con mi mouse. Aquí queda Bitinia. Al noroeste de el Asia Menor, o mejor dicho, al noroeste de, vamos a ver si puedo marcarlo con lápiz, para ver si me deja marcar. Aquí está. Más o menos Bitinia está aquí, más o menos, ¿verdad? Aquí era donde ellos querían ir. El Espíritu Santo no les dejó ir, no les dejó ir ahí, sino que dice la Biblia, pero el Espíritu no se los permitió, y yendo a Misia, que Misia está por esta región, Misia está más o menos acá, cerca de Troas. De hecho, Misia es del Asia Menor, es de acá del noroeste del Asia Menor, y Misia era una región donde habían dos importantes ciudades, Pérgamo y Troas. Entonces, la Biblia dice que el Espíritu Santo no los dejó viajar al norte de Turquía, sino que el Espíritu Santo los impulsó a Troas, ¿ok? Ahora, dice la Biblia en el versículo 8, entonces, pasando de Misia, bajaron a Troas. ¿Lo ven? Troas era, queridos hermanos, de una ciudad portuaria, es un puerto que era también una colonia romana. Cuando hablamos de una colonia romana, nos estamos refiriendo a una ciudad donde mayoritariamente vivían veteranos de guerra, héroes de guerra del Imperio Romano. Y esta ciudad, Troas, era un puerto y era una ciudad romana, colonia romana. El Espíritu Santo los llevó ahí. Ahora, vean lo que dice la Biblia en el versículo 9. Y fue mostrada a Pablo una visión de noche, esto fue en Troas, cierto varón macedonio estaba de pie y le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tan pronto como tuvo la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia y concluyendo que Dios nos había llamado a anunciarle la buena noticia. Pongan mucha atención, queridos hermanos, lo que estamos aprendiendo acá. Lo que estamos aprendiendo acá es muy importante porque la Biblia nos está enseñando que el Espíritu Santo los llevó a ellos de Troas a Macedonia, que es lo que hoy conocemos como Grecia, Europa. Y pongan mucha atención, porque a partir del verso 10, el autor de Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, empieza a incluirse en el relato. Vean ustedes que aquí se dice, procuramos partir de Macedonia, concluyendo que Dios ¿se dan cuenta? Entonces, en Troas fue donde Lucas, el doctor, se incluyó en este viaje misionero del apóstol Pablo, que quisiera mencionar algo. Este segundo viaje misionero de Pablo es impresionante porque los compañeros de Pablo que lo están acompañando son impresionantes. Timoteo, que es su gran hijo en la fe, que se va a convertir en su gran hijo en la fe. Ni qué decir de Silas. Tenemos que recordar que Silas es un judío mesiánico. Recuérdense que Silas estaba en el concilio de Jerusalén y por conducto de Silas se llevó la carta del sínodo antijudaizante a la iglesia de Antioquía, lo cual quiere decir que Silas era un importante líder de la iglesia de Antioquía. Pero no solo eso, Timoteo y Silas, junto con Pablo, también eran apóstoles. Aquí en este viaje misionero es importante, es impresionante porque este viaje misionero van 3 apóstoles y el evangelista Lucas. ¿Cómo sabemos que Pablo y Silas eran apóstoles? Bueno, porque la primera carta a los tesalonicenses comienza así, Pablo, Silvano y Timoteo. Este Silvano es el mismo Silas. Vean ustedes que la carta a los tesalonicenses la escribieron 3 personas, Pablo, Silvano y Timoteo.
Y en el capítulo 2, versículo 7, la carta dice lo siguiente: pudiendo haber hecho sentir nuestro, ¿por qué dice nuestro? Porque están hablando Pablo, Silvano y Timoteo, nuestro peso como apóstoles de Cristo, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros, como cuando una nodriza amamanta a sus propios hijos. Vean ustedes acá que apelando a la autoridad apostólica que ellos tenían, Pablo, Silvano y Timoteo dicen a los tesalonicenses que aunque tenían autoridad como apóstoles de Cristo entre los tesalonicenses, prefirieron ser tiernos como una nodriza amamanta a sus propios hijos. Entonces, es importante que entendamos que este viaje misionero está a cargo de tres grandes apóstoles, que son Pablo, Timoteo y Silas, los cuales ellos tres son judíos mesiánicos, y Lucas, que es gentil. Lucas, el doctor, que es gentil y que será Lucas el evangelista, porque él escribirá el tercer evangelio. Muy bien, sigamos con la lección de hoy, ¿ok? Después, la Biblia nos enseña que, dice así la Biblia en el capítulo 16, versículo 11, dice: dando a vela desde Troas, navegamos directamente a Somatracia. Dice la Biblia que pasaron de Troas, que estaba acá, viajaron a la isla de Somatracia. En este mapa no se muestra la isla de Somatracia, pero ellos estuvieron ahí solo unas cuantas horas o a lo máximo un día, porque dice la Biblia en el versículo 11, dándonos de vela desde Troas, navegamos directamente a Somatracia y al día siguiente llegamos a Neápolis. Neápolis, aquí debería estar Neápolis, aquí donde estoy marcando mi mouse. Neápolis es una ciudad portuaria, queridos hermanos, y es una ciudad muy importante, era una ciudad importante portuaria, y de ahí dice la Biblia que van a viajar a Filipos, versículo 12, y de allí a Filipos, para que lo apunten. Neápolis, de Neápolis a Filipos, a la ciudad de Filipos, había que adentrarse 12 kilómetros. 12 kilómetros aquí de la costa del puerto de Neápolis a la ciudad de Filipos había que adentrarse 12 kilómetros. Esta ciudad, queridos hermanos, de Filipos es una ciudad muy, pero muy importante. Filipos, queridos hermanos, fue fundada en el año 356 por Filipo, el rey Filipo, macedonio, el padre de Alejandro el Magno, y esta ciudad de Filipos para el año 168, cuando los romanos la conquistaron, fue establecida como uno de los distritos de Macedonia. Los romanos dividieron toda la región de Macedonia en 4 distritos. Filipos era el primero de todos esos distritos, era el primer distrito en importancia. Y tenemos también algo importante que mencionar de esta región de Filipos. La capital, la ciudad más importante del distrito de Filipos era la ciudad de Anfípolis, ¿ok? Entonces, algo también que es importante mencionar, el emperador Octavio César Augusto elevó a la ciudad de Filipos como una colonia romana. Cuando Pablo, Silas, Timoteo y Lucas llegan a Filipos, este distrito ha sido, y llegan a la ciudad de Anfípolis. Esta ciudad cuenta con el estatus de colonia romana, ¿ok? Es decir, es regida por las leyes de Roma. Muy bien. Entonces, algo importante que saber de los filipenses. Bueno, los filipenses, al contar con que Filipo estaba Anfípolis, tenía el estatus de colonia romana, que Filipos era una colonia romana. Esto quiere decir que los filipenses no pagaban impuestos a Roma, estaban exentos de los impuestos a Roma, y también todo filipense
por nacimiento heredaba la ciudadanía romana por derecho. Y algo muy importante, la Biblia en el versículo 13, en el capítulo 16, versículo 13 dice, en el día del sábado salimos fuera a la puerta junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Pongan mucha atención, queridos hermanos. Aquí hay un elemento muy, pero muy interesante, y es que en Filipos no había una sinagoga judía. La comunidad judía de Filipos era muy, muy pequeña, a tal punto que ni siquiera había una comunidad, una sinagoga, porque en todas las ciudades que Pablo entraba, su costumbre primero era entrar a la sinagoga y evangelizar a los judíos. Pero aquí no se dice eso, sino se dice que fueron cerca de un río donde se suponía que había un lugar de oración. Esto nos indica que la comunidad de judía de Filipo no era una comunidad grande. Y bueno, pues aquí se evangelizó y la Biblia nos enseña que hubieron grandes conversiones, entre ellas la conversión de una mujer bastante reluciente, que se llamaba Lidia, que era comerciante de telas púrpuras, y dice la Biblia que ella se convirtió al Señor, y es probable que en este lugar, al ser una mujer adinerada, los apóstoles y Lucas se hospedaron en la casa de Lidia. No obstante, queridos hermanos, en la ciudad de Filipos, o en la región de Filipos, no todo va a ser fácil. Otra vez aquí los brujos se van a oponer a los apóstoles. Recuérdense ustedes, queridos hermanos, que en Chipre, en la ciudad de Chipre, a Pablo y a Bernabé se les había opuesto un brujo, un pseudo profeta judío llamado Bar Jesús. Bueno, pues acá en Filipos algo parecido pasa. Una mujer con espíritu de adivinación empieza a atacar a los apóstoles religiosamente, porque la Biblia dice que en el capítulo 16, versículo 16, dice, y aconteció que yendo nosotros al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, Entonces, aquí la Biblia nos va a enseñar que en esta ciudad de Filipos, Pablo va a expulsar a ese demonio de adivinación de esta mujer, y por causa de esto, los dueños de esta esclava, al ver que su negocio se había caído, van a llevar injustamente a Pablo y a Silas a la cárcel. Dice la Biblia en el versículo 23 que los van a azotar varias veces. Pablo, hablando de sus sufrimientos en Segunda de Corintios, perdón, Pablo dice que él sufrió, fue azotado 5 veces, 3 veces de parte de los gentiles. Una de esas ocasiones ocurrió aquí en Filipos. La Biblia dice en Hechos capítulo 16, versículo 23, después de propinarles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenándole al carcelero que los custodiara con seguridad. Al recibir esta orden, los echó en el calabozo interior, en el más oscuro, en el más hediondo, en el más frío, en el más húmedo, y les aseguró los pies con cepo. El cepo era una estructura de madera que aseguraba los pies de la persona y le provocaba contusiones. Pero aquí se nos narra algo precioso, y es que en el versículo 25, la Biblia dice, pero hacia la medianoche, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Y esto, queridos hermanos, esto es impresionante, totalmente impresionante. ¿Qué hacemos nosotros ante las pruebas? Esto es lo que el Espíritu Santo nos está queriendo mostrar. Saben ustedes, hermanos, muchas veces estamos pasando por pruebas, a lo mejor de carácter económico, a lo mejor un problema con la esposa, un problema con los hijos, un problema en la iglesia, un problema en el trabajo. Pero saben ustedes una cosa, cuando nosotros nos ponemos a comparar nuestras pruebas con los sufrimientos que pasó Pablo, nos damos cuenta que a veces nuestras pruebas realmente no son la gran cosa. Y qué importante el ánimo que tenían Pablo y Silas, que en medio de la prueba
ellos estaban fortaleciéndose en el Señor, adorando. Y la Biblia dice que los presos los escuchaban. Ustedes se pueden imaginar esto. Estamos hablando de una cárcel a la medianoche. Estaba todo oscuro. Se podía escuchar el eco de los lamentos de los presos. Pero a la medianoche, Pablo y Silas empezaron a orar y dice la Biblia que empezaron a adorar. Y no sé, yo me puedo imaginar, obviamente este no era el canto, por supuesto que todo el mundo entiende, pero no sé, yo me puedo imaginar a esos presos durmiendo y quizás que a la medianoche, ¿verdad? Se empezó a escuchar no sé, un canto como mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. ¿Se pueden imaginar eso? La reacción de los presos. Los presos tuvieron que haber dicho en ese momento, pero ¿quiénes son estos dos hombres que están cantando a Dios? ¿Y cuál es ese Dios tan importante y tan real que aún en la cárcel fortalece a los que creen en Él? Y los que creen en Él tienen fuerzas para adorarle y bendecirle y orarle. ¿Quién es este Dios? Esto empezó a surgir en la mente de los reos y los reos querían conocer a Pablo y a Silas, querían conocer a estos dos hombres que estaban adorando en la cárcel. Pues la Biblia nos narra aquí en el capítulo 16 que hubo un gran terremoto, las puertas fueron abiertas, las cadenas fueron rotas y cuando el carcelero entró y vio que todas las puertas estaban abiertas, pues pensó lo normal, los reos se habían escapado. Y dice la Biblia que estaba a punto de clavarse a sí mismo una espada. Pero dice la Biblia que Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, porque estamos todos aquí adentro. ¿Y saben ustedes por qué los reos no huyeron? Porque los reos entendían que ellos podían huir de la cárcel, pero si ellos huían de la cárcel, ellos se iban a ir con los vacíos de su corazón, se iban a ir con toda esa tristeza que ellos sentían, con toda esa desilusión, con toda esa frustración, pero ellos no se pudieron ir porque era más importante para ellos conocer al Dios de Pablo y Silas que la libertad de la cárcel. Y ahí Pablo y Silas predicaron el evangelio y todos los reos se convirtieron. Y cuando el carcelero escuchó que todos los reos estaban ahí, no lo podía creer. Y dice la Biblia en el versículo 29, pidiendo entonces una luz, corrió adentro y lleno de temor se postró ante Pablo y Silas y conduciéndoles afuera les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? Guarda los mandamientos, guarda Shabbat, guarda Torah, circuncídate. No. La respuesta de los apóstoles fue, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que en esa misma noche los bautizó, versículo 33, y tomándolos en aquella hora, les lavó las heridas y al instante fue bautizado. Porque todo creyente gentil en el Mesías, su deber es bautizarse, no circuncidarse. ¿Ok? Bueno, para terminar lo que pasó en Filipos, queridos hermanos, porque ya vamos a ver, llevamos una hora de estudio, ya casi vamos a terminar, pues la Biblia nos narra que los apóstoles saldrán de acá, saldrán de la casa de Lidia, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, ¿ve? Por eso es que les decía que en Filipos se hospedaron en la casa de esta mujer preponderante, y cuando vieron a los hermanos los consolaron y salieron, ¿ok? Y la Biblia nos va a enseñar que Hechos 17:1, atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Pónganme mucha atención. La Biblia no nos narra en ninguna parte, queridos hermanos, la Biblia no nos narra en ninguna parte que en Tesalónica haya llegado Lucas, porque sabemos que él estuvo en Macedonia, porque
Lucas sabemos que estuvo en Filipos porque el 16:13 dice, en el día del sábado salimos fuera, vean ahí, salimos. Pero cuando se empieza a hablar de Tesalónica, nunca se menciona a Lucas. Entonces, todo indica, santos de Dios, que Lucas se quedó consolidando a los filipenses, porque ya él, después de acá, Lucas, a partir de acá, ya no acompañará más a Pablo en su viaje misionero. ¿Qué pasó en Tesalónica? Bueno, conforme pasa algo muy importante, Tesalónica, véanlo acá, Tesalónica, para que ustedes sepan, de Filipos a Tesalónica había 150 kilómetros. 150 kilómetros de Filipos a Tesalónica. Ellos, los apóstoles, tuvieron que caminar más de 150 kilómetros. Es importante mencionar que Tesalónica fue fundada en el año 315 por el diadoco Casandro, que le puso a esta ciudad el nombre de su esposa, Tesalónica, y que por cierto esta mujer también era hermana de Alejandro el Magno. Y esta ciudad era una ciudad que tenía estatus de ciudad libre, la ciudad de Tesalónica. En esta ciudad, la ciudad contaba con sus propios magistrados, que se les llamaba politarcas, y también tenía asambleas populares. El estatus de Tesalónica era una ciudad libre, pero la Biblia dice aquí algo muy importante. Dice la Biblia que llegaron a la sinagoga, versículo 2, y según su costumbre, Pablo fue a ellos y por 3 sábados razonó con ellos, partiendo de las escrituras y hablándoles completamente y presentando evidencia de que el Cristo debía de padecer y resucitar de entre los muertos. ¿Cuál fue el evangelio que les predicó Pablo a los tesalonicenses? Muy sencillo. Pablo le presentó a los tesalonicenses a Cristo crucificado y resucitado, porque ese es el evangelio de Jesucristo. Ahora, es muy interesante esta expresión que dice la Biblia, que él presentó evidencia de que el Cristo debía padecer y resucitar. Y la pregunta es, ¿dónde está la evidencia de que el Cristo tenía que padecer en la Tanaj? Para que lo apuntes, Isaías 53 narra toda la pasión de Cristo. ¿Y dónde está profetizado que el Mesías tenía que morir y tenía que resucitar? En el Salmo número 16. Todo cristiano debería aprenderse de memoria el Salmo 23. Aún sobre el Salmo 23, sobre el Salmo 91, el Salmo 16, que es el Salmo de que profetiza la resurrección del Mesías, todo cristiano tiene que aprenderlo. Es posible que Pablo haya presentado a Cristo muerto, sepultado y resucitado, amparado en Isaías 53 y el Salmo 16. Bueno, pues aquí esta sinagoga de Tesalónica no será más que una sinagoga de Satanás, porque aquí rechazarán el evangelio, aunque la Biblia nos enseña que pues habrá una conversión también de judíos y también de algunas de griegos y mujeres preponderantes. Esto lo dice Hechos 17:4, dice la Biblia, y algunos de ellos fueron persuadidos, es decir, de los judíos, y se unieron a Pablo y a Silas, un gran número de griegos reverentes y no pocas mujeres prominentes. Entonces hubo una cosecha, pero el capítulo 17 nos enseña que los apóstoles tuvieron que huir de esta ciudad por causa de los judíos y una revuelta que ellos hicieron. Y después de ahí, la Biblia nos enseña en el versículo 10 que viajaron a Berea. Dice la Biblia, enseguida los hermanos enviaron de noche hacia Berea a Pablo y a Silas, a quienes una vez llegados fueron a la sinagoga de los judíos. ¿Ok? Entonces, vean ustedes qué importante, queridos hermanos. De Tesalónica, los apóstoles van a viajar a Berea. Y para que lo apunten, Berea estaba a 80 kilómetros de Tesalónica. Por eso les decía que esa gente resultó no ser más que una sinagoga de Satanás, porque esta gente estaba tan energizada por el diablo que viajó 80 kilómetros de Tesalónica a Berea para perseguir a los apóstoles y oponerse a la obra del evangelio.
¿Por qué los apóstoles estuvieron en Berea? Bueno, algo muy importante que decir de Berea es que Berea es el tercer distrito Berea estaba situado en el tercer distrito de Macedonia, y Berea no era una ciudad portuaria, no era una ciudad puerto, todo lo contrario, estaba a 35 kilómetros de la costa más cercana, lo cual quiere decir que Berea estaba excelta de la gran influencia comercial de cualquier ciudad-puerto. Esto hacía que Berea fuera una ciudad muy tranquila. Quizás los apóstoles quisieron establecerse ahí con la esperanza de encontrar tranquilidad y poder regresar lo más pronto que pudieran a Tesalónica, porque no hay duda alguna que para los apóstoles Pablo, Timoteo y Silas, haber abandonado Tesalónica fue algo de lo más doloroso para ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos enseña en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo dice que ellos, no pudiendo soportar más, enviaron a Timoteo para que se diera cuenta cómo estaba la obra en Tesalónica y no fuera que ellos hubiesen trabajado en vano. ¿Dónde dice la Biblia esto? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Porque dice la Biblia así: por lo cual, no soportando más, vean lo que dice Pablo, no soportando más. ¿Quiénes no soportaron más? Pablo, Silas y Timoteo. Ya más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y exhortaros respecto a vuestra fe, para que nadie se turbe por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para esto estamos destinados, porque cuando aún estábamos con vosotros, os predecíamos, vamos a ser afligidos, como en efecto llegó a acontecer, y sabéis. Estas aflicciones son las que acabamos de leer en Hechos 17, pero por esto yo también, no soportando ya más, envié a reconocer vuestra fe, no fuera que de algún modo os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiese sido en vano. Entonces, los apóstoles, cuando salieron de Berea, para ellos, de Tesalónica a Berea, para ellos fue muy doloroso. Sin embargo, judíos de la sinagoga de Tesalónica persiguieron otra vez a los apóstoles aquí en Berea, y Pablo tuvo que huir a Atenas, porque la Biblia nos enseña, en versículo Hechos 17:13, dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era proclamada la palabra de Dios por Pablo, también vinieron acá, alborotando y perturbando a las multitudes, y los hermanos entonces enviaron enseguida a Paulo para que fuera hasta el mar, en tanto que Silas y Timoteo permanecieron allá. Entonces, vean que en Berea, Timoteo y Silas se quedan consolidando a los beerenses, y Paulo viaja a Atenas. Y es a partir del capítulo 17, versículo 17, donde la Biblia nos narra que Paulo llega a Atenas. Y bueno, ¿qué podemos decir de Atenas? Bueno, podemos en primer lugar decir que Atenas no era una ciudad importante en ese tiempo políticamente hablando, no tenía importancia política, pero Atenas era la cuna de la filosofía y de la religión y de la cultura en ese tiempo, peleándose la preponderancia de esto con Alejandría y con la misma ciudad de Tarso, donde Pablo se crió. Y la Biblia nos enseña aquí en el capítulo 17 que Pablo encontró la ciudad completamente llena de idolatría, viajó por un templo que decía al Dios no conocido, y la Biblia dice que Pablo inclusive aquí discutió con los epicúreos y con los estoicos. Los epicúreos y los estoicos eran dos de las corrientes filosóficas más populares del tiempo de los apóstoles. Y los epicúreos se encargaban de buscar la felicidad. Los epicúreos decían que el sentido de la vida
estaba en encontrar la felicidad. El movimiento epicúreo surgió 3 siglos antes de Jesús. Las ideas de Epicurio eran estas: la felicidad, debemos buscar la felicidad porque ese es el sentido pleno de la vida. No obstante, esto con el paso del tiempo se corrompió y esta búsqueda de la felicidad se convirtió en todo tipo de inmoralidad sexual, y después los epicúreos se entregaron por completo al placer. Y en el caso de los estoicos, ellos decían que el verdadero sentido de la vida estaba en el practicar la virtud, en el ayudar al necesitado de forma desinteresada. Pero tanto los epicúreos como los estoicos tenían una característica, y era que ninguno de los dos creía en la existencia del alma al morir. Para ellos no había una distinción ontológica, es decir, una distinción en la sustancia entre el alma y el cuerpo. Por eso fue que cuando Pablo les predicó a ellos y les habló de la resurrección, se burlaron de Pablo. Ahora, la Biblia nos enseña aquí en Atenas que a Pablo se le llevó al Areópago. ¿Qué era el Areópago? Bueno, en primer lugar, a la plaza pública de Atenas se le llamaba el Agora. En esta plaza pública llamada el Agora, había una colina en el sur del Agora que era una colina donde se reunía el Senado. Esta era el Areópago. El Areópago no era más que un lugar íntimo, un lugar apartado donde no se podían reunir muchas personas, máximo 50 personas, y era un lugar para hablar con personas ilustres. A Pablo lo llevaron a este lugar. Sin embargo, la actitud con la que reciben ellos el evangelio es completamente incrédula, porque aquí la Biblia dice que dijeron que Pablo era un charlatán. La Biblia esto nos lo dice. Hechos capítulo 17, versículo número 18, dice: ¿qué querrá decir este charlatán? Ahora, la palabra griega que se usa para charlatán es la palabra griega espermólogos, y esta palabra era una palabra que significaba alguien que recogía semillas que estaban tiradas, un recogedor de semillas. Lo que etimológicamente la palabra espermólogos quería decir era que Pablo era una persona que andaba escuchando muchos maestros y agarraba frases célebres de esos maestros y las usaba como propias para hacerse pasar por un gran maestro. Por eso, cuando le dijeron a Pablo espermólogos, más que charlatán, la ofensa era muy grande. Ahora, es muy interesante, queridos hermanos, que Pablo cuando va a predicar a los tesalonicenses, él les va a dar un preámbulo del evangelio. Él no va a empezar a predicar el evangelio. Él primero va a presentar un preámbulo, porque Pablo sabía presentar preámbulos. Hay judaizantes en YouTube que dicen que cuando Pablo en Hechos capítulo 13 en la Antioquía de Pisidia empezó hablando de la historia de Israel, es evidencia de que el evangelio comienza desde la historia de Israel. No, Pablo en Antioquía de Pisidia en la sinagoga dio un preámbulo del evangelio, y aquí en Hechos capítulo 17 Pablo da un preámbulo. Pablo habla de que ve que los tesalonicenses son muy religiosos, les habla de que vio un altar llamado al Dios no conocido. Inclusive Pablo cita uno de los grandes poetas de ese tiempo, bueno, o reconocidos en ese tiempo, porque Pablo dice en el versículo 28, porque en él vivimos, nos vemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho. ¿Qué poeta fue el que dijo esto? Esto fue el poeta, esto lo dijo Arato en los fenómenos de Arato, de poeta de Cilicia del siglo III. En los fenómenos de Arato, Pablo citó aquí los fenómenos de Arato. Y Pablo dio un preámbulo para después dar el evangelio. ¿Y cuál era el evangelio? El evangelio que Pablo presentó es el evangelio que siempre predicó. ¿Y cuál era ese? Que el Señor murió, que el Señor es juez,
y que el Señor resucitó. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y cuando los atenienses escucharon este evangelio, se burlaron de Pablo y no le creyeron, pero sí hubo conversiones, porque la Biblia en el versículo 34 nos dice: no obstante, algunos varones creyeron y se reunieron a él, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer de nombre Damaris, y otros con ellos. Es muy importante que muchas personas dicen que Pablo aquí fracasó a la hora de predicar el evangelio. Y saben ustedes una cosa, hermanos, no permitamos que sean los libros los que nos formen el criterio, porque esto se ha hecho como un comentario muy popular. Pablo fracasó en Atenas. ¿Cómo que fracasó? Pablo no fracasó en Atenas. La Biblia nos dice en el 34, en el 17:34, que hubo conversiones. Ahora, que no hubo muchas, pues sí, pero esta misma situación le pasó a Jesús. La Biblia también nos enseña que, por ejemplo, a Jesús, por causa de la incredulidad, Jesús no pudo hacer muchos milagros en Capernaum. Marcos capítulo 6, versículo 5. Entonces, queridos hermanos, además tenemos que recordar que la Biblia dice que el que convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Si estas personas, los atenienses, no se convirtieron en gran manera, no fue porque Pablo fracasara, fue por la incredulidad que ellos tenían. Después de Atenas, va a viajar a Corinto, y es en Corinto donde los apóstoles Silas y Timoteo se van a reunir con Pablo. Y me encanta lo que dice la Biblia en el 18:5, porque dice la Biblia, estoy leyendo Hechos 18:5, dice: cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra, declarando enfáticamente a los judíos que Jesús es el Cristo. Ojo la expresión cuando Pablo llegó a Corinto. Pablo estaba completamente dedicado a la palabra, enseñándole a los judíos que Jesús era el Cristo. ¡Qué pasión más grande la de este hombre! Ellos llegan a Corinto a encontrarse con Pablo, porque no lo encontraron en Atenas, y se encuentran con que Pablo estaba completamente entregado al ministerio. El ánimo y el espíritu de Pablo era inquebrantable. Su pasión por el Señor Jesucristo era inquebrantable. Podemos decir que Corinto era una ciudad portuaria muy importante, que fue reconstruida por el emperador Julio César, y para el año 27 antes de Cristo había recibido el estatus de colonia romana. Y como toda ciudad portuaria, Corinto estaba viciada por toda la inmoralidad sexual que era propia de los marineros, que durante el invierno, pues ahí, ¿verdad? Aguardaban, ¿verdad? Se refugiaban del invierno en muchos marineros en Corinto, y como buenos marineros abundaban los prostíbulos. Corinto era una ciudad de gran inmoralidad sexual. Tanto así, escúcheme, que los romanos inventaron una palabra que era corintiar. ¿Y saben ustedes qué significa la palabra corintiar? Corintiar era una palabra que los romanos inventaron para referirse a todo tipo de depravación sexual. Vean ustedes el nivel de los corintios. Pablo llegó acá, a esta ciudad. Pablo estuvo acá más o menos entre el año 52 y 53. ¿Cómo lo sabemos? Porque Primera de Corintios 18:12 nos enseña pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se pusieron de acuerdo para atacar a Pablo. Y esto es muy importante porque gracias al historiador Flavio Josefo sabemos que este Galión, precisamente, que en realidad se llamaba Lucio Junio Galión, que era procónsul de Acaya, gracias no al historiador Flavio Josefo, gracias a una inscripción que se encontró en la ciudad de Delfos de parte del emperador. El emperador le escribe a este Galión, procónsul de Acaya, y le llama a su amigo.
Entonces, por eso sabemos que el proconsulado de Galión fue entre el año 52 y 53. Para este tiempo estuvo Pablo en Corinto. Después de haberse quedado ahí, donde es posible que haya escrito su primera carta a los tesalonicenses en Corinto, dice la Biblia que ya el viaje de Pablo llega a su fin. ¿Y qué dice la Biblia? Pues la Biblia nos dice en el capítulo 17, versículo 18, Pablo, habiendo permanecido aún muchos días, luego de despedirse de los hermanos, es decir, de los hermanos de Siria, de Corinto, dice la Biblia que, por cierto, ahí conoció a Priscila y Aquila, que fueron dos grandes judíos mesiánicos, amigos de él. Dice la Biblia que navegó de Corinto camino hacia Siria. Aquí está Corinto. Y de Corinto dice la Biblia que él se va a rumbar a Siria, ya a Antioquía de Siria, para terminar su misión. Pero la Biblia nos enseña que él va a llegar primero a Cencreas, que es un puerto oriental de Corinto. Después la Biblia nos va a enseñar en el versículo número 19 que él va a llegar a Éfeso, aunque no se va a quedar ahí. Pablo no se va a quedar ahí en Éfeso, sino que les promete después ir en su tercer viaje misionero, él va a estar ahí. Y después de Éfeso, la Biblia nos dice así en el 18-19, cuando llegaron a Éfeso, se separó de ellos y entrando en la sinagoga razonaba con los judíos y ellos le rogaron que se quedara por más tiempo, pero no quiso. Se despidió de ellos diciéndoles, regresaré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y de Éfeso, después dice la Biblia, después de bajar a Cesarea, después de Éfeso, Pablo viajará a Cesarea y de ahí Pablo simplemente está de paso. Dice la Biblia que bajará a Cesarea para saludar a la iglesia, esto es a la iglesia de Jerusalén. Es decir, Pablo va a caminar 120 kilómetros para llegar a Jerusalén y finalmente de Jerusalén, Pablo va a viajar de regreso a su iglesia base, Antioquía, que estaba a más de 1000 kilómetros, 1000 kilómetros de camino. Y así terminará el segundo viaje del apóstol Pablo, termina otra vez en su iglesia centro de operaciones, que es la iglesia de Antioquía de Pisidia. Queridos hermanos, he terminado esta lección de hoy, espero que haya sido de bendición. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy en este estudio. Que Dios me los bendiga y que tengan mucha paz.